Libro de Lucas, Lucas capítulo 1, por favor, verso 74. Es una realidad, hermanos, lo que está floreciendo en medio de la iglesia. Y vemos que el corazón de Dios está en el evangelismo, como dice el hermano, y creo que le podemos dar sentido a lo que hicimos el miércoles por su gracia, con lo que vamos a ver hoy, en este caso por la causa, ¿verdad? Por la carga de oración que hoy veíamos, hermanos. Dice ahí en el capítulo 1, en el verso 70, es Lucas, verso 74 del capítulo 1, por favor. Respóndame con un amén si lo tiene, mi amado hermano. Dice así, capítulo 1, verso 74, dice: que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Nuevamente, verso 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, ¿qué dice? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Vemos, hermanos, que es la oración del padre de Juan el Bautista, hermanos. Y personalmente, hermanos, yo formé parte de ese equipo evangelístico del miércoles. Una lucha frontal, hermanos, porque hay muchas personas que ahí ya descaradamente están fumando su cigarro de marihuana y lo tienen su puesto al altar de la muerte. Y Dios nos dio gracia, llevamos el megáfono y estuvimos compartiendo algo muy hermoso, hermanos, de verdad, que vemos que aquí se cumple prácticamente, porque este padre del Bautista sabía de todos los años que habían vivido ellos en opresión. Ustedes deben de recordar cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto, hermanos. ¿Cómo servían a Dios, hermanos? Reprimidos, descorazonados, en incredulidad, ¿verdad? En zozobra. No había una libertad, hermanos. Y el Bautista, su padre del Bautista, estaba consciente de ello, y él dice que librados de nuestros enemigos sin temor. Hermanos, hay muchos de nosotros que todavía caminamos bajo la ley. La ley causa temor, hermanos. Pero la gracia trae libertad, hermanos. Y ese es el propósito, que cuando se hace la invitación, que usted pueda sentir la gracia, hermano. Que usted pueda sentir ese llamado a servir. No estamos hablando de que deje de ir a trabajar o deje de ir a cumplir con sus responsabilidades. Hermano, ore al Señor y Él se encargará de acomodar los tiempos. Pero bien dice el pastor, quizás usted puede cooperar para unas pilas, puede cooperar para, de alguna manera, unos folletos, puede cooperar para un desayuno, porque a final de cuentas, hermanos, todos los que fuimos, pues, vamos convencidos, hermanos, no vamos por una paga. Pero por ahí alguien le puso Dios en el corazón 1,5 kilos de tunas, las partimos. Hermanos, un servidor estuvo, pues cada quien haciendo su trabajo, los hermanos con la guitarra y algunos con el pandero. Íbamos por todo el tianguis, hermanos, cantando alabanzas, nos parábamos en una esquina y de repente con el megáfono empezábamos a compartir, hermanos. La gente estaba atenta, la gente no se sentía agredida, hermanos, de verdad. No nos aventaron jitomatazos, tampoco nos maldijeron. No, la gente estaba atenta, hermanos, al grado que yo podía ver a varios de los puestos que se sentaban y estaban escuchando, hermano, el mensaje de salvación. ¿Y de qué hablamos? De ninguna otra cosa excepto de lo que Cristo habló, hermanos. Pero una cosa sí te puedo decir, teníamos libertad, hermanos, de verdad. Teníamos mucha libertad como para poder hablar, para poder pregonar la verdad, hermanos. Y vemos que Dios tiene en su corazón el pacto que Él hizo con Abraham. Y eso tienes que entender, por eso tienes que servir en libertad. A la hora de educar a tus niños, a la hora de irte a trabajar en tus sagradas labores, a la hora de hacer tu quehacer, hermano, lo que hagas, que lo puedas hacer en libertad, hermano. Librado de tus enemigos, librado del pecado, librado de alguna manera de la opresión, de la cobardía, librado de la confusión, librado del arrastrar las cadenas de la ley, hermanos, que tú puedas servir. Aquí vemos nosotros, si vamos al libro de Éxodo capítulo 3, vemos que el Dios del cielo había hecho un juramento
a nuestro padre Abraham. Y en ese juramento él se había comprometido a darle la tierra por heredad, a multiplicarle su prole, hermanos, su semilla, su linaje. Y dice ahí en el capítulo 3, verso 6, por favor, ¿lo tenemos? Dice así, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjate lo que hizo el Eterno cuando se encuentra con Moisés su siervo. Él le recuerda el momento en que él hizo un pacto con Abraham. Y él le dice: yo ya me comprometí. Tú ya nada más eres uno más de los instrumentos que yo voy a usar para traer a cumplimiento mi palabra. ¿Sí me explico? Cada uno de ustedes juega un papel muy importante: el que hace el aseo, el que abre la puerta, el que toca la batería, el que canta, el que predica, el que de alguna manera invita. Cada quien hace un papel importante, el que trae a su familia a la reunión, para que se pueda cumplir la perfecta voluntad de Dios. Y vemos que Zacarías es tomado por el Espíritu Santo y suelta la parábola, suelta la predicación, la declaración, y él nos lleva al pacto que hizo Dios con Abraham, hermanos. Y me causa gozo, me causa alegría ver que de alguna manera ese pacto tenía toda la intención de que el pueblo le sirviera con poder y con gracia. ¿Tú recuerdas qué fue lo que le dijo Dios al faraón por boca de Moisés? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Fíjate lo que estaba diciendo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces nosotros tenemos que tener entendido que el cristianismo tiene como objetivo primario glorificar a Dios. Sí, amén, que Dios se glorifique. Pero la idea no es que cuando Cristo salva a cualquiera de ustedes, amados hermanos, es como para quitarle la responsabilidad y dejarlos ociosos, porque la misma palabra dice que el que no trabaja, que no coma. La misma palabra dice que las mujeres, aunque su madre Eva pecó, mas sin embargo si ellas se dedican a criar hijos, ¿verdad?, y permanecen en la piedad, en el amor, ellas alcanzarán salvación. ¿No se dice así, hermanos? ¿No se dice que a través de la paciencia y la fe se heredan qué? Las promesas. Entonces es importante que entendamos la idea de Cristo cuando saca a una persona del mundo y lo trae al cristianismo. No es descargarlo, sino más bien quitarle el pesado yugo del pecado y permitir que el yugo de Cristo. ¿Cómo es el yugo de Cristo? Ligero. ¿Y cómo es su carga? Fácil es su yugo y su carga es ligera, ¿cierto o no? Entonces, si te das cuenta, te quita el yugo, entendemos, ¿verdad? Se uncían los bueyes con un yugo, ¿verdad?, en su cuello. Bueno, les quitaban el pesado yugo y les ponían ahora el yugo de Cristo, hermanos. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hermanos, tenemos una fiesta, hermanos. No debe de haber gente espantada o de alguna manera desubicada. No, tenemos que servir a Dios con alegría, con toda libertad. ¿Sí me explico, hermanos? Esa era la oración de en este caso de Zacarías, hermanos. Entonces, sábete, ya llevas mucho tiempo sentado. No puedes permanecer así. El propósito de Dios cuando saca a Israel, porque está evocando aquel tiempo. Vamos al capítulo 3 en el verso 12, por favor. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. ¿Juntos? Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Para qué los iba a sacar? ¿Para que estuvieran ahí en la silla eternamente? ¿Para que siempre estuvieran nada más cada domingo, cada miércoles, cada jueves ocupando el mismo lugar? No, hermanitos. Para servirle. ¿Sí me explico? Para servirle. Entonces, no nos extraviemos. Entendamos. Activemos nuestros dones.
Dejemos que esos talentos naturales fluyan, hermanos. Porque Dios no es mezquino, dice la Escritura. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que Él le restituya? ¿Quién de ustedes le dio primero a Dios? Él nos hermoseó, hermanos, y lo que escasea en mí, abunda en ti. Y lo que hay en ella, no lo tiene aquella, pero lo que tiene aquella, de alguna manera complementa lo que le falta a este. ¿Sí te has dado cuenta? Dios lo salpicó, hermanos, con toda la intención de que podamos servirle. Entonces, ese talento que tú tienes, hermano, por eso, en ese sentido el pastor hace la invitación, porque es muy real. Algunos de ustedes no van a poder ir, no tienen la libertad de tiempo que a lo mejor nosotros los servidores de tiempo completo tenemos, o no tienen esa libertad que a lo mejor quien tiene un negocio propio y es patrón se puede dar esa libertad. No la tienen, pero de alguna manera tienen un talento. A lo mejor son misericordiosos, se les da el presidir, se les da el repartir, ¿verdad? Se les dan esas cosas con toda la intención, hermanos, de que entendamos, hay que servir a Dios. Alguien podrá decir, hermanos, yo no tengo, pero tengo una copiadora. Si gustan, denme a mí el machote y yo les saco un tiraje. Gloria a Dios. ¿Para quién es? ¿Para los hombres? ¿Para quién sacaron de alguna manera al pueblo de Egipto? ¿Para que fuera siervo de Moisés o de Coré, Datán y Abiram? No, para ser siervos de Dios, ¿cierto? No. Y esa es la petición de Zacarías. Cuando nace el niño Jesús, hermano, él se regocija. ¿Recuerdan ustedes a Simeón? Ahora sí, despide en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto ¿qué? Tu salvación. Y Anita, ¿qué hacía? Dice que no se cansaba de pregonar, este es el niño bendito, este es el Salvador, este es del cual Isaías habló en el capítulo 7, que de alguna manera la Virgen concebiría, este es del cual Miqueas, este es del cual Zacarías 9 también mencionó, este es el Santo de Israel. Y ahí estaban todos pregonando. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo trae libertad verdadera, hermanos. Porque Cristo, cuando saca a alguien de su drogadicción, no lo saca para que siga, ok, ya dejó el vicio de la drogadicción, ahora se va a agarrar el vicio de la televisión. No es esa la idea. Ya dejó el vicio de alguna manera de la ociosidad, ahora va a ser el vicio de la sanguijuela, ahora va a empezar a chupar aquí a ver a quién de alguna manera succiona su vida. No, hermanos, no, nos sacó, pero para ser de provecho. Somos una familia. Cristo nos engendró. ¿Hay poder en Cristo? No hay poder. ¿Hay gracia o no hay gracia? Y si alguno se siente falto de sabiduría, que dice, pídala. Hermano, yo llegué a trabajar de alguna manera en la obra negra, y siempre en la obra negra había una sección que era prácticamente la bodega. Y en esa bodega había un hombre llamado el bodeguero. Y cuando tú requerías una herramienta, ¿qué hacías? Ibas con el bodeguero. Llenabas tu formatito, se lo dejabas ahí y el bodeguero te daba la herramienta que tú necesitabas, ¿sí o no? Hermano, en Cristo Jesús es igual. Si tú te sientes limitado, es que yo no tengo la capacidad para pasar a presidir. Hermano, quizás no es tu don, pero tienes la capacidad de invitar. Tengo una hermana que, hermano, quizás si la pones aquí adelante, se va a poner roja y no va a hablar de nada. Pero si la pones en la puerta, hermano, fácil te mete 4 o 5 personas cada culto. Ese es su don. ¿Sí me explicó? Esa es su gracia que tiene ella. Esa es la manera como Dios la usa. Pero, hermano, si de alguna manera solo se sienta y no hace nada, pues, hermano, ¿de qué valió que la hayan sacado de Egipto si a final de cuentas está en la misma o en peor condición? ¿Sí me explicó? Yo me doy cuenta de algo, hermano. Dios nos ha dado talentos y nuestra preocupación es una: necesitamos hacer discípulos. Que el de la trompeta haga a sus discípulos, ¿sí? Que el que hace tortas les enseñe a hacer tortas a los demás. Que el que sabe hacer de alguna manera postres, que le enseñe a los demás. Hay algo que hacer. ¿Me explico, hermanos? Entonces, en ese sentido, vemos que Cristo está pidiendo, en este caso Zacarías toma la parábola de Dios y él declara. Vamos a volverlo a leer, por favor, regresemos nuevamente al verso base para que podamos entender por qué causa tuvimos hoy que orar de esta manera, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos ayude. Es Lucas capítulo 1, verso 47. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Lucas capítulo 1, verso 47. Nosotros estamos conscientes de que esta declaración es la que necesitamos, hermanos,
Dice así, es 74, Lucas 1:74, que librados de nuestros enemigos, que se nos quite el yugo del pecado, sin temor, con una conciencia limpia, ¿qué dice? Les sirvamos, y una vez que les sirvamos, nos consagremos a Él y hagamos lo que es correcto en santidad y en justicia delante de Él. ¿Quién está presente en este lugar, hermanos? Cuando oramos en lo secreto, ¿quién está allí? Cuando nosotros leemos sus sagradas escrituras, ¿quién está ahí para inspirarnos? Cristo dice delante de Él, ¿qué dice? Todos nuestros días. ¿Sí te das cuenta cómo Él te está llevando a una consagración? ¿Sí te das cuenta que Él nunca ha pensado en etiquetarte como un apóstata? Decir, ahí está Aurelio, ya sirvió 26 años, pero a los 27 va a apostatar. No, esa no es la idea de Cristo. La idea de Cristo es que tú le sirvas, ¿qué? Todos los días de tu vida. Anita, ¿cuántos días vivió Anita la profetisa? ¿84? ¿Tenía 84 años? ¿Y estaba sirviendo o no estaba sirviendo? Hermanos, por favor, si tú has estado pensando en arrojar la toalla, ya no asistir, ya no servir, por favor, entiende que en Cristo hay poder y gracia abundante para servir y para poder honrarle. Entonces vemos nosotros, hermanos, que los grandes diseños del Evangelio, hermanos, es de alguna manera motivarnos a nosotros al buen servicio. Ese es el diseño del Evangelio. Cuando vas a salvar a tus hijos, por eso es que ustedes que tienen niños pequeños, ustedes que han venido educando a sus hijos, ¿sí? Les han estado de alguna manera trabajando los buenos hábitos, han estado trabajando la disciplina. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo que va a hacer es que cuando ellos sean salvos por la gracia, por la sangre del Cordero, lo que va a hacer es que los va a motivar al servicio. Particularmente me da gusto del pequeño que pasó a tocar el canto. Me da mucho gusto, gloria a Dios, qué bendición. ¿Sí me explicó? Qué bendición, ¿por qué? Porque sencillamente lo único que estamos viendo es que ellos necesitan entender que en el reino de Dios cada uno es útil y cada uno tiene algo que dar y cada uno tiene algo que compartir. ¿Sí me explico, hermanos? Para que no te sientas menos y digas, bueno, pues es que yo creo que nunca voy a dirigir una jornada evangelística. No, hermano. Pero si puedes dirigir tan solo a tu familia, con eso es más que suficiente, pero que lo hagas bien. Entonces vemos, hermanos, que Dios tiene prácticamente su ojo puesto en el pacto, ¿no? Él está prácticamente hablando del pacto y es ahí donde tú y yo tenemos que tener conciencia. Cuando pedimos algo, cuando hacemos algo, ¿en nombre de quién lo hacemos? Si tú vas a Levítico, tú te vas a dar cuenta que el pueblo no se podía acercar a la presencia de Dios a menos que llevara el becerro gordo. Y una vez que lo sacrificaba, entonces ya podía venir el palomino, podía venir la ofrenda de amasada, podía venir la ofrenda mecida, podía venir el macho cabrillo, podía venir cualquier sacrificio que sería el equivalente a oración, ayuno, evangelización, lo que tú quieras. Pero entrábamos con el becerro gordo. Decía ahorita el hermano, los hijos pródigos. ¿Qué le mataron al hijo pródigo cuando llegó? El becerro gordo. Hermano, por ti sacrificaron al becerro gordo. ¿Para qué? Para que tú tengas esa confianza. Para que tú sepas que Cristo te sacó del mundo, pero no para tener la misma posición, sino para que librados de nuestros, ¿qué? Enemigos. Hermanos, ¿cuál es el aguijón, hermano, de la muerte? El pecado. Y una vez que Cristo rompe el yugo del pecado, el mal hábito del pecado, no estamos diciendo que no vayas, que no tengas la probabilidad de volver a caer. No estamos diciendo eso. Como seres humanos podemos resbalar, pero no es nuestro amo el pecado, ¿o sí lo es? Ya no más nos gobierna, ¿o sí nos gobierna? Ya no más es el tirano que de alguna manera nos dice, embriágate, droga, codicia, vive una vida mundana y sin ninguna fuerza, ¿verdad? Sin ningún recato, nosotros vamos como animales desbordados hacia la maldad. No, ya no más el pecado se enseñorea en nosotros. Romanos 6 dice que destruyendo el cuerpo del pecado. Estamos hablando de los hábitos viciosos.
¿Cuáles eran nuestros malos hábitos? Sírveme, dame, pásame. Todo eso era un mal hábito. Y cuando Cristo nos trae, ya no es sírveme, pásame, dame, prepárame, ya es hazlo tú y hazlo para los demás. ¿Estamos captando el mensaje, hermanos? Entonces vemos que un Zacarías está regocijado, hermanos. Cristo ya nació. Isaías 60 dice: resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre de ti. ¿No Jesús dijo que Él era la luz? ¿No es cierto que Él dijo que el que le siguiera no andaría en tinieblas? Por eso Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la vendas. En otras palabras, déjate gobernar por ella, déjate guiar por la verdad. Y vemos ahí un Zacarías que prorrumpe, hermanos, en júbilo cuando nace. Hermanos, de hecho en el contexto está hablando del que va a presidir el camino del Mesías. ¿Cómo se llamaba el que iba a presidir el camino del Mesías? El Bautista, niño de Dios. Dice: tú prepararás el camino del Eterno. Pero él tenía en mente ¿qué? El pacto. Por eso cita, prácticamente evoca el tiempo en que Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Ustedes son hijos de Abraham o hijos de Agar? ¿De quién son hijos? De Abraham. Entonces, de la misma manera, cuando emprendan, hermanos, una caminata cristiana, hay que recordar el pacto. David lo sabía. Él dijo: pues no es así mi casa como yo quisiera, pero Él ha hecho pacto perpetuo conmigo. ¿Se me explicó? Entonces, tener siempre conciencia: Dios hizo un pacto conmigo. Yo no tengo la fuerza para hacer un pacto con Él, pero Él se dignó pactar conmigo. Y si a mí se me puede olvidar el compromiso o el pacto que Él hizo, pero a Él nunca se le va a olvidar. Y por eso vemos que inspira a Zacarías, hermanos, y vemos que la verdadera religión, el verdadero carácter de piadoso, hermanos, va de alguna manera a ser visto, probado, comprobado en un servicio genuino. Ahí va a estar. Por eso cita él, si lo proyectas, Mike, nuevamente, ahí está, el 74, por favor. Vemos a Zacarías que está dándonos el patrón. Él está dándonos de alguna manera el sentido de alguien que fue liberado. Dice que librados de nuestros enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de los judíos allá en la tierra de Egipto, hermanos? Los egipcios. Y una vez que los libra el Señor, dice ahí la escritura que se los llevó al monte, ¿a qué? A servirle. Y aquí vemos a Zacarías que evoca remembra ese pacto y dice: para servirle sin temor. ¿Qué dice? Servirle a Él. Para que sin temor le sirvamos. Amados, sírvale al Eterno. La Biblia dice que si alguno le sirve, donde Él esté, allí estará su servidor. ¡Qué hermoso! No es la incertidumbre de decir, pues yo no sé ese día, a ver Dios dónde nos va a mandar. ¿Qué miseria de pensamiento es ese? ¿Te gustaría caminar hacia un cristianismo de alguna manera tremebundo, así que trémulo, que tú no sepas realmente a dónde vas? No, hermano, hay certeza de salvación en Cristo Jesús. Para eso es el yelmo de salvación. Es una esperanza que no avergüenza. Y tienes la esperanza y tú sabes una cosa: yo sé que mi Redentor vive. Y Él dijo que va a venir por mí. Y no importa cómo se levante el espíritu de Sodoma, no importa que los gobiernos se confabulen y los hijos de los hombres se junten con ellos para pelear contra Dios y su Cristo, no importa. Yo sé que Él dijo que vendrá por mí y vendrá por mí. Pero vamos a servirle juntos. ¿Tienes talentos? Hay talentos en cada uno de ustedes. Pero, hermanos, salgamos de Egipto. No podemos servirle en Egipto. Tenemos que salir. Salgamos del mundo. No podemos servirle en el mundo. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Entonces no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. La vanagloria ¿qué dice? La vanagloria, ¿verdad? El deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No la améis. Entonces, para poder comprobar que hay una verdadera conversión, una verdadera religión, nosotros tenemos que admitir el servicio a Dios de manera, hermanos, voluntaria. Como dijo aquel hombre: en el día de tu poder tu pueblo se te ofrece voluntariamente.
Amén. Entonces, mis amados hermanos, el pacto, la gracia, el poder nos ata, nos estimula a servirle. De verdad, hermanos, si tienen la oportunidad, el próximo miércoles vamos a estar nuevamente evangelizando. Les invitamos, es una aventura hermosa, hermanos. Se despiertan de alguna manera la gracia, se despiertan los talentos, hermano, y es una bendición. Yo estaba compartiendo cuando ese hombre que dice el hermano de repente se levantó, lo vi que lo abrazó, seguí compartiendo y me llenó de mucho gozo, hermano, que empezó a llorar el hombre. Y después se paró ahí, hermano. Yo creo que ese hombre era del tianguis porque los que estaban ahí lo conocían. ¿Sabes qué hizo? Empezó a aplaudir y estaba cantando, estaba gritando. A mí me daba casi que, así como que veía algunos que venían con nosotros que como que estaban atornillados, hermanos, y así como que apenas se abrían la boca y casi que abran la boca, hermanos, ¿qué les pasa? Y agarró y era casi brincando y hermano, palmeaba tremendamente. De verdad, hermano, una cosa sabía yo: Cristo vive. Amén. Y realmente no todo el tianguis quería, pero sí teníamos la certeza: uno debe de estar necesitado. Porque esa era la petición. Señor, nosotros sabemos que ahí pueden pasar muchas cosas, porque ya los hermanos habían ido anteriormente y les habían abordado y les habían confrontado y a lo mejor hasta agredido. Porque de verdad, hermano, la gente con unos tabacos de 2 canales fumando marihuana y casi aventándote el humo en la cara, y a poco así, y casi desafiándote, hermano. Pero damos gracias a Dios que también estaba la gracia ahí, hermano, para compartirles, para hablarles. Hermanos, somos gente que fue extraída de esas calles, hablamos su mismo idioma, sabemos lo que ellos vivieron, sabemos lo que sienten, sabemos realmente la soledad que está pasando, hermanos, ¿cierto o no? Entonces, no hay nada que temer, hermanos. Vemos de alguna manera que somos librados del temor, somos librados de nuestros enemigos, del pecado, hermanos, somos librados de todos ellos. Y es hermoso saber, hermanos, que el yugo de Cristo es dulce, hermanos. El yugo de Cristo es un yugo no pesado, porque Él no te está pidiendo lo que no puedas dar. Cuando habla de milagros, habla de sanidades, el Espíritu se encarga de hacerlo. Amén. Lo único, es más, yo te lo digo, orábamos con los hermanos y una oración levantábamos: Señor, tú dijiste que no nos preocupáramos de qué íbamos a hablar, que en esa misma hora tú nos darías lo que íbamos a predicar. Hermano, literalmente se cumplió. Cristo nos dio palabras, Cristo nos dio cantos, Cristo nos compaginó. Hermano, tú mejor que nadie sabe, en el tianguis hay unas bocinotas que están promoviendo discos, películas, la gente grita, ¿verdad? La gente, es la hora de la venta y pásele, sí, marchanta y vuelta y la canasta vacía y todo ese tipo de letanías, hermano. Es una oposición, es una guerra psicológica, es todo en contra. Pero, hermano, gracias a Dios, de verdad te lo puedo decir, estábamos nosotros conscientes que estábamos librados de nuestros enemigos y que teníamos gracia y poder para, valga la redundancia, poder predicar, hermanos. Estábamos conscientes y tenemos la firme certeza de decir: y para servirle todos los días de nuestra vida. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, nuestras vidas se están apagando, nuestras tiendas se están desparpajando. Comparadas a algunos de ustedes, sus tiendecitas están bien resistentes y bien bonitas, hermanos. Ocúpense de aprender estas verdades. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, porque este es el objetivo, este es prácticamente el meollo, hermanos. Esta es la médula espinal. Nosotros queremos que tú puedas tener esta certeza y que puedas estar librado de tus enemigos. Esos fantasmas del pasado que puedan ser aplastados y sepultados. Que si Satán se pone a tu mano derecha para acusarte, que el ángel de Jehová venga a reprenderlo. Que no haya pecado que de alguna manera el diablo quiera meter la retroexcavadora y sacártelos para presentarlos delante de ti. Que tú puedas recordarle: el macho cabrío de Azazel se los llevó y fue enviado al desierto, sin dirección alguna se perdió. Ya no le debes nada a Cristo, ya no le debes nada al mundo, ya no le debes nada a nadie. No importa qué hayas hecho,
Si Cristo te perdonó, hermano, Él ya ni se acuerda de esa deuda. Entiendo que hay veces tu memoria caída, hay veces suele retomar eventos, momentos muy particulares. Entiendo que Satán y sus demonios son especialistas en traer a memoria esos actos viles que cometimos. Lo entiendo. Pero una cosa quiero que entiendas hoy. El día que tú le pediste a Cristo de todo tu corazón, y que de todo tu corazón le dijiste: yo quiero servirte librado de mis enemigos, quiero servirte con libertad todos los días de mi vida. Ese día Cristo tomó tu petición y Él limpió tu culpa. Escúchame, en el nombre de Jesús, mira a Jesús. Él limpió tu culpa. Quizás en tu mente tú puedes decir como ser humano: pero es que estos pecados que yo hice no tienen perdón. Discúlpame, hoy te voy a citar las palabras de Cristo. Cualquiera que ofendiere al Espíritu Santo no tiene perdón, dice la Escritura, en esta vida ni en el siglo venidero. Fíjate lo que dice: pero todo pecado le será perdonado a los hijos de los hombres. Quien ofenda al Espíritu Santo, hermano, para que puedas ofender al Espíritu Santo, no puede un pecador ordinario ofenderlo porque no le conoce. ¿Cómo habrías de ofender a alguien que no conoces? No puedes tú caer en ese pecado por cuanto tú vienes de las tinieblas, tú ni sabes que había Espíritu Santo. Ese pecado está reservado exclusivo para gente que tiene mucho conocimiento, que ha recibido mucha luz, y que sin embargo se vuelve enemigo de Dios y le atribuye las obras de salvación, las obras de gracia, las obras de misericordia. La regeneración de un corazón se le atribuye al mismo diablo. Ahí entonces incurre en el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero tú, hermano, es que usted no sabe. Pero yo violé a una niña. Ok, estuvo muy mal. Claro que estuvo muy mal. Pero en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Es que yo un día le pegué a mi madre. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Es que yo un día vendí mi alma al diablo. En Cristo Jesús se rompe el pecado. El yugo de Egipto es quebrantado y el yugo de Cristo es ligero. Es sencillo. Es fácil de llevar. Por eso es importante. En el nombre de Jesús, háblale ahí en tu corazón. Descárgate del yugo de la ley, porque ya no estás más bajo la ley, estás bajo la gracia. Esa gracia que te enseña a renunciar a los deseos mundanos, a vivir sobriamente, justa, piadosamente. Esa gracia que te va a llevar a vivir agradecido con tu Señor, porque Él te vio cuando los hombres te habían dado la espalda. Cuando los hombres te fallaron, Él se acercó. Cuando todos te habían abandonado, Él estuvo ahí siempre. En el nombre precioso de Jesús, para que librados de nuestros enemigos, librados del pecado, librados de nuestro perverso corazón, librados del diablo, librados del mundo, podamos servirle con libertad, con libertad, con libertad, que puedas decir: no le debo nada a nadie, Cristo lo pagó todo, fue por gracia. Yo merezco el infierno, mas sin embargo Él se dio por mí. Yo merecía ser excomulgado, merecía ser desterrado, pero Él prefirió que mis pecados fueran imputados en Él, y fue sacado del campamento y ahí fue consumido a causa de mi culpa. Ya no le debes nada a nadie. Dedícate a servirlo. Dedícate a pararte por las mañanas, por las tardes, por las noches
como lo hacía el antiguo mandamiento. Había que tener sacrificios por la tarde y por la mañana, con toda libertad. No estés viendo el reloj, no estés viendo la metodología. Ve a Jesús en la cruz del Calvario. Eso fue lo que vio Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Era su garantía. Estoy a punto de entrar, de atravesar el velo de la muerte, pero no tengo miedo, porque arriba está mi hermano mayor que pagó por mí. Aleluya. Dice que la muerte ha perdido su poder cuando el aguijón es quitado. Hermano, una metáfora tan práctica. Cuando una avispa te pica, una abeja, deja su aguijón y enseguida va a morir. Hermano, ¿qué día me picó una abeja? Un piquete muy particular en el dedo índice. Hermano, solo vi cómo el aguijón se estaba columpiando, hermano. Oré. Me dijo mi esposa: se te va a hinchar el dedo. Oré al Señor y le aventé un líquido que, si quieres, después en privado te lo digo. Hermano, jamás se hinchó. Y en cuestión de contar del 1 al 30, ese ardor se fue. Quedé sorprendido. Si eso hace ese líquido, o más bien el poder de Dios a través de la oración, ¿qué no hace? ¿Qué no hará la sangre de Cristo? Es el Hijo de Dios, es el consentido, dijo el Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Tú crees que cuando ha orado por ti el Padre no le ha contestado? Claro, por eso estás aquí. Cuando Él ha orado a favor de ti, por eso has sido librado. Él oró por ti, por eso naciste en un hogar piadoso. No porque tú lo hubieras escogido, sino que Él te escogió a ti, para que, librados de nuestros enemigos, sirvamos sin temor. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Y si tú eres de los que has sido gratificado con la salvación, dale la gloria. Y si tú no tienes la certeza de salvación, hoy entrégate con confianza al Señor. Y si tú eres un esclavo del pecado, hoy sal de Egipto. Hoy venimos a decirle al faraón: deja ir al pueblo de Dios para que les sirva camino de 3 días en el desierto. Háblale, levanta tus manos, adóralo, bendícelo, dale las gracias. Eres un ser humano igual que los demás. Lo que hace la diferencia es que Él te adoptó y los demás sencillamente no están en la mesa. Los hijos son los que participan del pan. Y déjame decirte, fuiste adoptado. ¿Sabes qué es adoptado? Que te pusieron en la misma línea de los hijos naturales, y todos los beneficios que tiene un hijo natural los tiene el adoptado. Y toda la paternidad y la protección que el padre da a un hijo natural la tiene también el adoptado. Esa es la virtud, ese es el poder, esa es la autoridad que tiene Cristo en las regiones celestiales. No es una estampa, no es un monigote lo que sirves, es el Dios vivo y verdadero, tu hacedor. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dale la gloria. En el nombre de Jesús, levanta tu canto, levanta tu oración, levanta tu espíritu. En el nombre de Jesús. Aleluya, te alabamos, Jesús. Santo, precioso, gracias por haberte fijado en nosotros. Gracias por haberte acercado. Gracias porque no eres como los hombres. Gracias porque no eres como los gobernantes, siendo tú Señor de todo.
vienes como siervo a servirnos, vienes como hombre a enseñarnos el camino. Gracias por acercarte. Háblale. Hermanos, una salvación que no fue espontánea, hermanos, sino que ya venía preparada con antelación. Ya te había visto en su omnisciencia, ya te había considerado en tu soledad, en tu quebranto. Sabía la medida de daño, de dolor que te iba a infligir el pecado. No llegó antes ni después, llegó en el momento exacto. Hermanos, ese es el Dios al cual Zacarías elevó su oración y se regocijó. Sabía una cosa: claro que hemos aprendido lo que significan 400 años de silencio, Señor, pero hoy ha nacido el Mesías. Somos librados de nuestros enemigos. Ya no tienes que tener temor a la segunda muerte. No es para ti. Quien ha nacido de nuevo dice que la segunda muerte no tiene autoridad sobre ellos. Estás de alguna manera acomodado para la resurrección de los justos. Hay tratos particulares para tu vida de parte del Espíritu Santo. Te quiere llenar todos los días a través de su palabra, a través del ayuno, a través de la meditación, a través de poner en práctica, de que te pongas el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Te quiere enseñar a tomar el escudo de la fe para que seas un paladín en su reino y que puedas hacer incursión en las filas enemigas y que tú puedas entrar y poder establecer el pendón de Cristo y poder decir: en el nombre de Jesús reclamo esta tierra para Él. Y como dijo Caleb, 40 años tenía cuando Él me llamó, ahora tengo 80 y mi fuerza es la misma. Dame ese monte y yo lo talaré. En el nombre de Jesús hoy te invito, te incito a que saques todos los pensamientos que el diablo ha puesto de desánimo. Todos los pensamientos donde el diablo ha dicho: no vas a poder. Donde el diablo ha dicho: tus hijos se van a perder, míralos cómo están. Él miente, dice la Escritura, que es padre de mentira. Mas Jesús tiene ricas promesas para nosotros. Y por eso trajo el pacto de Abraham,
trajo a memoria lo que Él le había prometido a Abraham. Dice que Él anduvo en fe como Enoc. Por tanto, hoy es necesario: compra la verdad y no la vendas. Déjate gobernar por ella. Que tu corazón sea guiado por la verdad. Y esta es la verdad. Esta es la verdad, dice la Escritura. Grande es el misterio de la piedad. Cristo Jesús se hizo carne, habitó en un cuerpo de carne para venir a morir por ti y por mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito seas, Señor, bendito seas. Aleluya, aleluya. Puedes acercarte con libertad al Cordero. Podemos sentir su espíritu en este lugar. Podemos sentir su espíritu tocando nuestros corazones, porque Él ha prometido que donde 2 o 3 en su nombre están, ahí está Él. Él ha prometido que no va a desechar un corazón que reconoce su rebelión, que reconoce su debilidad, que reconoce que no puede cambiar. Le dijo a sus discípulos: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lo que tengas, lo que hayas hecho, lo que te esté condenando, lo que te esté atando, hoy en el nombre de Jesús, permite que la gracia rompa esas cadenas. Hoy en el nombre de Jesús, dispón tu corazón. Cristo tiene demandas. Somete. Gloria a Dios. Háblale. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Sales de tu lugar y le das la mano al que está a un lado de ti, al que está atrás de ti. Vamos a despedir la reunión, hermanos. Salúdense unos a otros, hermanos, en el amor de Cristo. Somos una familia, somos un grupo que Cristo ha redimido. Seamos sensibles a su voz, hermanos. Amalgamémonos al deseo de su corazón. Recuerden que lo que Él quiere, dice: Padre, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Tenemos que ser uno, hermanos. Si hay diferencias, si hay asperezas, hay que limarlas. Permitirle al Espíritu Santo que pueda estar fluyendo por los diferentes canales de su cuerpo. Quitemos todo aquello que estorba. Gloria a Dios, gloria a Dios.